Hola a todos, bienvenidos a nuestro Facebook Live del día jueves. Estamos como todos los jueves con The Cruz La Office, el abogado de inmigración Narciso Cruz y la mascota de la oficina, el Bacon. El día de hoy vamos a hablar de diferentes noticias. Una de ellas tiene que ver con inmigrantes que sean solteros y que se entreguen en la frontera, van a ser expulsados inmediatamente. También vamos a estar hablando de que se mantienen en custodia a más de 4.000 inmigrantes menores de edad. Y también hay otra noticia que es una noticia que puede ser positiva para personas que estén en proceso de deportación, y es que la Corte restituye a los jueces el poder de cerrar o reabrir casos de personas que estén en proceso de remoción. Así que ya venimos con esto y también respondiendo preguntas, así que no se desconecten. Y el gobierno advierte que expulsará inmediatamente a adultos solteros que cruzan la frontera. El secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, advirtió que el gobierno solo está procesando casos de menores no acompañados en la frontera, pero que el resto de la población inmigrante, con algunas excepciones, están siendo expulsados inmediatamente a México o a sus países de origen. Bueno, Laura, lo que estamos viendo ahorita es que sí, lamentablemente estamos viendo mucha gente, específicamente menores de edades, aquí en los Estados Unidos. Yo leí un artículo que supuestamente hay como unos 13,000 menores de edades actualmente en la custodia del Departamento de Seguridad Interna, DHS por sus siglas en inglés. Esto es inmigración. Obviamente aquí todo el mundo quiere entrar a los Estados Unidos pidiendo este tema de asilo, pero les digo ahorita en este momento, no es el momento de venir a los Estados Unidos para pedir el asilo. ¿Por qué? Porque número uno, los Estados Unidos no está aceptando gente que viene de otros países para pedir el asilo. Los adultos con familias menores de edades aún, yo he visto que no han tenido éxito poder entrar a los Estados Unidos. Igual los adultos que vienen solteros pidiendo el asilo no pueden entrar por el hecho que el gobierno de los Estados Unidos todavía está usando el tema de la pandemia para tratar de, pues más que nada, eliminar estos casos acerca del tema de asilo. Y algo que quiero reconocer aquí, Laura, es muy importante también que nos pongamos en contexto. Ahorita en este momento es el tiempo que supuestamente ha habido cambios masivos con el tema de inmigración, específicamente con la eliminación del programa MPP, que todos lo conocen, cuando la gente que pide el asilo tiene que esperar en México. Los últimos 4 años que hemos tenido obviamente completamente la destrucción del sistema de inmigración relacionado al tema de asilo, y es por eso que ahora el gobierno de los Estados Unidos se encuentra en esta posición que lamentablemente no tiene los recursos, la capacidad o tan siquiera el sistema para procesar a toda esta gente que está tratando de intentar entrar al mismo tiempo. Intentando de entrar a los Estados Unidos es muy peligroso. Igual es algo que yo le advierto a la gente que no lo debe de hacer en este momento. ¿Por qué? Porque ahorita está muy ocupado la aduana y está realmente demasiadamente impactado por toda esta gente que está tratando de entrar a este país. Por otro lado, Inmigración mantiene en custodia a más de 4.000 migrantes menores de edad. Los informes de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras señalan que más de 8.000 menores de edad han llegado a la frontera desde el mes de enero. La patrulla fronteriza tiene bajo su custodia a 4.200 migrantes menores de edad. Casi 3.000 de ellos han estado detenidos por más de 72 horas, según indicaron medios locales. La cifra de niños que ha llegado a la frontera sin acompañamiento de un padre o tutor legal representa un incremento del 31% en una semana, según la cadena de televisión CBS, que cita informes de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, CBP. Bueno, te digo de nuevo, Laura, esto es muy trágico porque sí estoy escuchando noticias que lamentablemente estos menores de edad sí están tomando un tiempo muy fuerte y muy duro mientras están detenidos, que no tienen alcance quizás el uso de un baño o tan siquiera están algunas veces detenidos
por más tiempo que la ley permite. Y de vuelta, parece que sí estamos viendo un tema donde hay masivamente gente tratando de entrar al mismo tiempo. Y me preocupa mucho esos temas por muchas razones. Número uno, por el hecho que puede ser una crisis humanitaria. Y número dos, porque obviamente la opinión política cuenta mucho, la opinión del público cuenta mucho. Y ahorita en los Estados Unidos, la Recámara Baja y el Senado está intentando de pasar reforma migratoria para ayudar a inmigrantes para tener un estatus legal. Y obviamente este tema que algunas veces gente que está en la noticia, quizás derechistas o quizás gente que son del Partido Republicano, están tomando ventaja de este tema para anunciar o argumentar que sí, demasiadamente ya tenemos en el país, que inmigración es problemático, que estamos viendo la política de Biden que realmente ha causado este tema de mucha gente en la aduana. Y obviamente eso puede cambiar la opinión política y honestamente me preocupa a mí porque yo honestamente como abogado apoyo a los inmigrantes, pero al mismo tiempo entiendo lo que puede hacer y lo que no puede hacer el gobierno de los Estados Unidos. Mucha gente intentando de entrar al mismo tiempo es algo que debemos tener un poco de precaución. Les recuerdo al público y a la gente que nos ve aquí, intentando de entrar a los Estados Unidos no es algo garantizado, es algo que es muy peligroso y muchas de las veces una persona que intenta de entrar a este país no va a tener la suerte de intentar de ganar un tipo de caso, por ejemplo el caso de asilo. Y una corte federal restituye a los jueces el poder de cerrar o reabrir casos de deportación. Una jueza de California anuló una controversial orden emitida en el 2018 por el entonces fiscal general Jeff Sessions, que eliminó una valiosa herramienta que utilizaban los jueces de inmigración en circunstancias excepcionales para frenar las deportaciones. Así es que esta jueza restituye la discrecionalidad a los jueces de inmigración para cerrar o reabrir casos de deportación. Bueno, ¿qué significa esto, amigos? Significa una victoria muy grande para gente que tiene un proceso abierto con la Corte de Inmigración y quizás está enfrentando una deportación, la amenaza de ser deportado de este país. Quizás estamos hablando de gente que tiene varios años viviendo aquí, algunas veces hasta están casados con ciudadanos o residentes y tienen la capacidad de ganar la residencia, nada más que no se puede ganar la residencia aquí adentro de este país, lo tienen que hacer afuera en el extranjero. Ahora, ¿qué es el cierre administrativo? El cierre administrativo es el poder o una herramienta que puede usar un juez para poner en pausa un caso que se está litigando y que esté vivo adentro de la Corte de Inmigración. Cuando el juez congela este caso, lo pone en pausa, lo que hace el juez es que archiva el caso, la persona ya no tiene que ir a la Corte de Inmigración y la persona, mientras tanto, quizás se puede quedar en los Estados Unidos y puede mantener su vida aquí o quizás puede obtener otro tipo de beneficio. Igual puede ser quizás el perdón que algunas veces se ocupa y es muy necesario antes de ir a un consulado afuera de los Estados Unidos, un consulado de los Estados Unidos para obtener el beneficio de la residencia. Un perdón que normalmente mucha gente califica siempre y cuando tiene como matrimonio con una pareja ciudadana residente o un padre ciudadano residente. Ese perdón normalmente se hace adentro de este país, pero si acaso una persona tiene un caso vivo de la Corte de Inmigración, no se puede meter el perdón. Ahora con esta herramienta eso quizás regresa, nada más tenemos que ver cómo se va a implementar con los casos de inmigración, qué van a hacer los jueces de inmigración y obviamente tenemos que también ver cuál va a ser el protocolo del Departamento de Seguridad Interna, inmigración, la gente que pues maneja estos casos y quiere deportar a la gente, si los abogados de ellos van a estar en acuerdo de tratar de cerrar administrativamente estos casos o realmente no van a estar de acuerdo. Me imagino que muy pronto vamos a saber las respuestas a esas preguntas, pero esto es excelente y también es excelente
por el hecho que ya sabemos, amigos, que mucha gente está en proceso de deportación. Estamos viendo padres de familias, estamos viendo quizás gente que ha vivido aquí por muchos años y está en este proceso de deportación y quiere quedarse, mantenerse en este país. Obviamente esa gente puede tener este beneficio siempre y cuando ellos puedan ganar la discreción del fiscal para cerrar sus casos administrativamente por el hecho que quizás no son prioridad para deportación, por el hecho que quizás no tengan antecedentes penales o antecedentes de inmigración que son muy serias, por ejemplo, varias entradas, salidas voluntarias, etcétera, etcétera. Bueno, ahorita sí ya vamos a pasar a responder preguntas que ustedes nos han hecho llegar a través de las redes sociales. Si no saben quiénes somos, somos la oficina de abogados de The Cruz Law Office y estamos ubicados en el área del sur de California, en San Diego y en San Marcos. Allí aparece el teléfono de la oficina, que es el 619-717-2233. Ustedes pueden llamar a ese número para agendar una consulta en persona o por teléfono. En caso de que no puedan venir a alguna de las oficinas, pues llaman a ese número y pueden acceder al servicio de asesoría por teléfono o por videollamada sin necesidad de estar aquí personalmente. Recuerden que si están fuera de Estados Unidos deben poner el número 1, que es el indicativo, para que les ingrese la llamada y así puedan recibir información de cómo acceder a este servicio. Vamos ahorita con la primera pregunta, que es de Shirley M. y dice: hola, buenas. Las madres aún podrán pasar a Estados Unidos con sus hijos porque muchas madres lograron cruzar con los bebés menores de 5 años. Quiero saber si aún se puede. Te agradezco bastante esa pregunta y es una pregunta que viene bastantes veces en mi oficina y ha recibido bastantes llamadas, especialmente en estos días pasados. Debía decir algo muy importante. El tema de entrar a los Estados Unidos con un menor de edad no está garantizado. Es muy peligroso hacer el viaje a los Estados Unidos. Mucha gente que yo he consultado, lamentablemente, también les quiero decir, quizás no tenga un caso fuerte para este tema de asilo. Cuando una persona se entrega a la aduana con quizás su familia, realmente lo que está pidiendo es el asilo, el refugio adentro de los Estados Unidos por el hecho que no pueden regresar a su país de origen. Pero el tema aquí es que tienen que entender, y obviamente algunas veces es muy triste, pero lamentablemente tenemos que ver qué leyes aplican aquí y quién puede tener un caso fuerte para el asilo y quién quizás no debe de tomar este viaje porque es peligroso y al fin del día lo que puede suceder es que nieguen tu caso y sufras una deportación que puede ser muy traumático para tu familia. El asilo no es para todos, simplemente porque estás viviendo quizás una economía muy pesada o que no tengas trabajo o dinero o quizás fuiste víctima de la delincuencia en general en tu país, no es suficiente para ganar un caso de asilo. Normalmente el tema del caso de asilo se puede pelear siempre y cuando una persona tiene quizás un argumento que ellos fueron maltratados, torturados, perseguidos por el hecho que están bajo de una de estas categorías protegidas. En otras palabras, amigos, tenemos que argumentar que las razones que estas maldades vinieron en nuestra vida, en nuestro país de origen, fue por razones de su raza, su religión, su opinión política, su membresía en un grupo en particular o su nacionalidad. Aquí viniendo a los Estados Unidos, ese es el argumento y el caso que tiene que presentar una persona para tratar de ganar este caso de asilo. Y simplemente viniendo a los Estados Unidos por el hecho que quieres una mejor oportunidad y quieres hacerlo a través del asilo, por el hecho que hay pobreza en tu país, debía decir que no es una buena idea porque la ley no apoya eso. Yo como ser humano los entiendo y obviamente mi corazón se rompe viendo estas familias entrando y escapando de esta pobreza, pero muchos de ellos realmente no tienen un caso fuerte bajo las leyes que actualmente existen en este país. Obviamente para mí me gustaría cambiar esas leyes y que mucha gente más califique para el tema de asilo, pero no se puede a través de un abogado, porque un abogado tiene que trabajar bajo las leyes que actualmente existen en los Estados Unidos relacionado al tema de asilo. Entonces, para responder tu pregunta, no te voy a decir que lo puedes hacer porque va a ser muy peligroso y quizás en este momento no es un buen tiempo para hacerlo por el hecho que los Estados Unidos está viendo mucha gente intentando hacer lo mismo.
Bueno, ahorita vamos con una pregunta de Stanley Hill que dice, ¿alguien sabe si están dejando pasar mujeres con hijos y si están cobrando fianza? Te recuerdo de vuelta, amigo. No, amiga, parece que no es una buena idea hacerlo, porque ahorita en este momento a la grabación de este video, ahorita los Estados Unidos está regresando a demasiadamente a mucha gente. Yo no puedo opinar si acaso algunos dejan entrar y algunos no. Y también he escuchado pues comentarios y también historias que sí dejan a cierta gente entrar. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Realmente no sé. Yo trato como abogado de investigar qué pasó en esas circunstancias, pero obviamente muchas de las veces sucede que fue suerte quizás, pero no es para decirle a la gente que intenten y ver cuál es su suerte, porque es muy peligroso hacer ese tipo de tema y obviamente el viaje a este país también puede ser muy peligroso. Ahora vamos con esta pregunta de J. Mendoza y dice, quisiera que me ayude, tengo 6 hijos nacidos aquí, soy padre soltero, ellos están conmigo y me diagnosticaron cáncer. Ahora, si se puede comunicar conmigo, le agradecería para exponerle mi caso. Tengo 19 años aquí en Estados Unidos y quiero que me asesore, por favor. Se lo agradeceré, ya que quisiera tener estatus para poder ayudar a mis hijos. Te agradezco bastante este tema que me has planteado ahorita. Lamento mucho tus circunstancias, caballero. Ojalá que tu tema está controlado, el tema del cáncer, que es muy serio, y ojalá que estés en buena salud tan siquiera en este momento. Pero sí es un poco pesado tu cargo que tienes en la vida en este momento acerca de un beneficio inmigratorio. Actualmente quizás podamos consultar para obtener un beneficio inmigratorio, y este beneficio inmigratorio no es para todo el mundo. Es algo que tenemos que hablar quizás privadamente para hablar un poco más detalladamente de tu caso. Pero sí existen ciertos beneficios que pueden darte o ayudarte en este aspecto. Obviamente todo el mundo ya conoce qué es la acción diferida. Lo conocemos a través del programa que se llama DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals, por sus siglas en inglés, que es el programa para menores de edades que entraron antes de la edad de 16 y pues están en la escuela, etcétera, etcétera. Pero la acción diferida ha sido un programa que ha existido por muchos años y realmente la DACA nada más es un tipo de acción diferida, porque acción diferida es posible a través de otros métodos. Se puede pedir quizás acción diferida con la oficina local de USCIS, USCIS por sus siglas en inglés, donde tú vives en tu ciudad o en tu, pues, cerca de tu ciudad si hay una oficina local, pero es un assessment que tienes que hacer con mucho cuidado con un abogado por el hecho que esto va a ser 100% a la discreción del Servicio de Inmigración. Si te van a aceptar y si te aceptan, quizás puedan ayudarte con un permiso de trabajo por 2 años y obviamente el amparo y la protección por ese tiempo, y después quizás sí se puede renovar, pero no son todos los casos que quizás se echen para hacer este tipo de trámite, porque este tipo de trámite se tiene que pues manejar con mucho, pues planearlo específicamente, y no todos la gente son buenos candidatos para este tipo de recurso. Ahorita vamos con alguien que se hace llamar Lokovic Dead y dice, buenos días, una madre de ciudadana americana, ¿cuánto tarda para ser aprobado? La petición ya tiene 60 días en el NBC y no nos han pedido que hagamos los 6 pasos. ¿Qué hago? ¿Seguimos esperando o podemos llamar? Te agradezco bastante esta pregunta. Entonces entiendo que tú eres una hija ciudadana americana que está pidiendo a tu mamá. Parece que tu mamá va a tener el tema de obtener su residencia afuera en el extranjero, y estás hablando del proceso acerca de pues hacer y seguir los 6 pasos con el Centro Nacional de Visa. Laura, tú ya sabes, cuando una persona pida a un familiar, el primer paso es meter una petición familiar, la famosa I-130. Ya que se apruebe esa petición I-130, el segundo paso es que vamos a programar y meter documentos al Centro Nacional de Visa, que normalmente en un transcurso de 60 a 90 días nos da ese citatorio el Centro Nacional de Visa para meter estos documentos. Ahora, si no recibes esos documentos, sí, claro,
puedes llamar, pero obviamente muy pronto van a llegar quizás. Algunas veces si se atrasan un poco de tiempo. Ha visto que casos algunas veces esperan 120 días para recibir esos documentos del Centro Nacional de Visas para programar la cita en el consulado. Obviamente este tema de programar la cita es un tema que frustra a mucha gente. ¿Por qué? Porque sí puede ser un poco difícil meterte a través del sitio de internet del Departamento de Estado, a través del Centro Nacional de Visa, y también igual puede ser difícil esperando y tener tu familia aquí. Muchas de las veces, lamentablemente, les tengo que dar la noticia a gente que ahorita las citas a Ciudad Juárez están muy atrasadas. Antes de la pandemia estaban demorando como unos 11 meses, ya que estamos en medio de esta pandemia, lamentablemente sí están tomando más tiempo. Pero Laura, esto es el proceso que tenemos aquí con el tema de inmigración. Obviamente no todos los casos son iguales. Lo que respondo aquí es específicamente a los detalles que me dio esta persona, pero obviamente puede cambiar mi opinión si acaso yo consulto con ella y puedo agarrar más información acerca de pues este tipo de caso. Ahorita vamos con Fabiola, que dice: mi hermana es ciudadana y me pidió en el 2001, ya estoy aprobada. ¿Cuánto me falta para tener mi cita para la residencia? Te agradezco bastante esta pregunta. Igual, bueno, antes de hablar de eso, te quiero explicar un poco del sistema de inmigración que tenemos en los Estados Unidos a través de pedir familia. El sistema de inmigración es un sistema de categorías de preferencia. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que ciertas relaciones entre familias, inmigración le asigna una preferencia y también una categoría. Aquí, hablando específicamente de estas cosas que me planteaste en tu pregunta, una hermana ciudadana americana o hermano ciudadano americano pidiendo a otro hermano del país extranjero es una categoría que no tiene tanta preferencia con el servicio de inmigración. Es por decir que ellos no van a exponer tantas visas para que gente pueda entrar a este país a través de esa relación familiar. Esa categoría se conoce como la F4 a través del boletín de visa que publica el Departamento de Estado. Aquí la categoría F4 puede ir muy lenta para ciertos grupos. Estamos hablando específicamente de los mexicanos que lamentablemente actualmente a la fecha de hoy, la grabación de este video, están trabajando en los casos que se metieron, se archivaron con el Servicio de Inmigración en 1998. Que es un tiempo muy largo. Y entonces si me hablas de un caso de 2001 y eres mexicana, quizás todavía tienes un poco tiempo de espera. Pero necesito que saber esos detalles, que si acaso si eres mexicana y ver si acaso tu caso pues está en buenos pasos. Si quieres yo puedo consultar contigo y me puedes dar esos documentos y yo obviamente te puedo quitarte de dudas exactamente de cómo va a ir tu caso, cómo está yendo. Ahorita vamos con Herrera S, que dice: hola, fui deportado por violencia doméstica. ¿Puedo pedir el perdón? Tengo 2 hijos ciudadanos, uno menor y otro de 21 años. Y el tercero está arreglando por medio de su esposa. Mi caso salió de violencia no comprobada. Te agradezco bastante esta pregunta. Bueno, te agradezco que me des todos estos detalles. Obviamente te voy a decir el primer paso, que cualquier abogado que pues es adecuado y pues puedes confiar en este tipo de abogados y te da este tipo de consejo. Ahorita no se puede hacer un assessment. ¿Por qué? Porque cualquier abogado que tiene pues su estudio y también tiene cuidado de manejar tu caso, tiene que ver los documentos de la corte donde supuestamente te arrestaron y tuviste tu día de corte, y tenemos que verificar y ver realmente si fue un caso que no resultó en un antecedente penal. Eso es lo principal y lo primero. Tenemos que tener evidencia de ese asunto. Igual al fin del día, si vas a inmigración también te va a pedir por ese pedazo de evidencia, y entonces es muy necesario ya tenerlo en la mano. Eso es el primer paso. El segundo paso es ver si realmente base lo que sucedió en tus antecedentes de inmigración y antecedentes de la corte criminal realmente te califican para entrar y regresar a este país a través de tus hijos que son ciudadanos americanos.
Muchas de las veces es sí y algunas veces es no. Todo depende en cómo fue tu caso y obviamente tenemos que estudiar el tema de tu deportación. Me usaste y dijiste la palabra deportación. Algunas veces no son deportaciones, son salidas voluntarias y algunas veces sí son deportaciones en vez de salidas voluntarias. Mucha gente algunas veces confunde esas dos cosas y lamentablemente necesitamos que estudiar este historial profundamente antes de decirte cuál va a ser tu vía para tener un futuro en este país, qué tipos de perdones vas a ocupar y tenemos que ver si hay gente quien te puede calificar para esos perdones, que lamentablemente algunas veces no tienes el familiar adecuado para que te califique para ese tipo de perdón. Ahorita vamos con Blanca Esquer, que dice, yo tengo 2 hijos nacidos aquí, uno de 29 y otro de 30 años. ¿Me podrán pedir? Ellos estuvieron en la cárcel. Espero su respuesta. Te agradezco bastante esta pregunta. Bueno, primero hay que hablar de un tema y después hablamos del otro tema acerca de antecedentes penales. Primero el tema acerca de que un hijo ciudadano americano que te pueda emigrar, quizás sí es posible. Si te encuentras adentro de este país sin ningún estatus legal, en otras palabras, estás aquí indocumentado, quizás sí te pueda emigrar tu hijo ciudadano americano más de la edad de 21, siempre y cuando te encuentras bajo ciertas circunstancias. Número 1, que tú entrases legal y hay un comprobante que sí entrases legalmente la última vez, la última entrada a este país. Obviamente tenemos que estudiar ese caso y ver qué documentos supuestamente tienes para clarificar y calificar bajo ese tema. Número 2, que alguien anteriormente te pidió y te pidieron antes de la fecha 30 de abril 2001 y estás amparada bajo una ley que se llama la 245I, que también igual se puede explorar y tiene algunos requisitos que tienes que tener satisfecho. Y número 3, que uno de tus hijos sea miembro activo veterano de las Fuerzas Armadas. Obviamente también si te encuentras en ciertos estados bajo el 9º circuito, el 6º circuito y pienso que es el 4º circuito, quizás si tengas el programa o el beneficio de TPS, eso puede calificarte como una entrada legal y puede inmigración tomarlo como una entrada legal. Ahora, si estás debajo de esas circunstancias, quizás sí es posible que tus hijos te pueden inmigrar y hacerte residente permanente en los Estados Unidos. Ahora, el tema de que tus hijos estaban o están en la cárcel sí puede tener un impacto en este caso. Te quiero hablar de una ley federal que se llama The Adam Walsh Act. Es una ley federal que hizo el Congreso y lo firmó el presidente hace varios años. Y esta ley federal elimina a cierta gente que tiene un estatus legal como ciudadanos americanos de meter una petición para su familiar, específicamente si ellos fueron condenados a ciertos antecedentes penales. Normalmente estos tipos de antecedentes penales son violaciones de gente o quizás abuso sexual de menores de edades. Eso quizás te pueda descalificar para emigrar a tu pareja siempre y cuando tú eres ciudadano americano. Quizás el gobierno de los Estados Unidos te puede descalificar para hacer ese trámite por tus antecedentes penales. Pero si una persona fue a una cárcel por otras razones, quizás un DUI o quizás algo que no está relacionado a lo que anteriormente mencioné, quizás aún pueden tener éxito pidiéndote y ser tu peticionario. Ahorita vamos con Saray Velázquez, que dice, hola, buenas noches, abogado. Una pregunta, yo ya estoy aprobado de la visa U, pero ahora tengo mi hijo que es mi derivado y está en mi país. No sé cómo hacer para el proceso consular. Si me puede contestar mi pregunta, gracias y bendiciones. Primero te quiero decir que bueno que ya tienes tu visa U y listo, quiero pues tú que estés con tu familia. Para la gente que está escuchando y no sabe cuál es la visa U es un remedio humanitario que puede ayudar a la gente a tener un estatus legal aquí. Normalmente tienes que tener 4 cosas en satisfecho para aplicar para la visa U. Número 1, que seas una víctima de un crimen calificado de las leyes de los Estados Unidos. Número 2,
que ayudaste a la policía, la agencia policíaca, a traer al delincuente, al acusado, a la justicia. Número 3, que nunca te negases en ayudar a la policía, los investigadores, quizás el fiscal o la corte, en trayendo cargos criminales o en la investigación contra el acusado. Y número 4, que sufriste por el hecho que fuiste víctima de este crimen calificado. Ahora, si tienes esas 4 cosas satisfecho, los Estados Unidos quizás te pueda dar el beneficio de visa U, no inmigrante, que viene con un permiso de trabajo por 4 años. Después de 3 años con ese estatus, una persona puede aventarse para hacerse residente permanente sin la ayuda de un familiar, como un peticionario ciudadano residente. Ellos mismos pueden manejar ese caso sin la ayuda de ese familiar. Y obviamente también a través de la visa U puedes incluir a tu familia, por ejemplo, hijos menores de edad, menos de la edad de 21, esposas, esposos, y algunas veces si acaso el candidato es menor de edad, menos de la edad de 21, también puede incluir a sus padres. El tema de la visa U es que puedes incluir a estas personas, aunque estas personas estén afuera en el extranjero. Y aquí estamos hablando de una persona que tiene este beneficio y ganó su caso de la visa U y tiene un hijo que es parte del caso, pero se encuentra fuera en el extranjero. Es cierto que tiene que hacer el proceso consular para entrar a los Estados Unidos. Obviamente es un proceso que puede ser un poco complicado y quizás necesitas la asesoría, la ayuda de un abogado para ver tu caso, ver exactamente a dónde se encuentra tu hijo, ver si acaso tiene todos los documentos adecuados para hacer esa cita y mover este caso adelante para que te puedas unir con él lo más pronto posible. Bueno, ya hemos llegado al final de este programa. Abogado Narciso, como siempre, muchas gracias por sacar tiempo para ayudar a los inmigrantes a través del canal. Listo, Laura, con eso nos despedimos. Tenemos un canal de TikTok, también de Instagram. Por favor, síganos allá. Y también, pues, recuérdense, amigos, que estamos aquí cada semana dando novedades del tema de inmigración. Nos vemos a la próxima. Así es, cuídense, que tengan una feliz tarde. Bye. Los Estados Unidos, un país construido por inmigrantes, hogar de más de 300 millones de personas, de los cuales por lo menos 11 millones son indocumentados. Cada uno está luchando, trabajando, estudiando, atendiendo compromisos familiares y personales, tratando de construir una vida aquí. A veces es difícil atender citas porque no tienes con quién dejar a tus hijos, no cuentas con una licencia de conducción o tienes miedo de ir a ciertos lugares y poner en riesgo tu situación migratoria. Pensando en todo eso y para hacerte la vida más fácil, The Cruz Law Office te ofrece la posibilidad de tener una consulta desde cualquier lugar a través de nuestro servicio de asesoría legal por videollamada. Hola, yo soy Narciso, el abogado de temas de inmigración. Como si estuvieras sentado en nuestra oficina y sin moverte de tu casa, podrás interactuar directamente con el abogado Narciso Cruz y obtener su ayuda legal. Que las excusas no se conviertan en un obstáculo para alcanzar tus sueños. Hacer una cita con el abogado Narciso Cruz y tener una asesoría personalizada nunca había sido más fácil.